Bueno, buenos días a todos. En virtud de la reunión que tuvieron un grupo de vecinos con la Comisión de Obras y Servicios Públicos de este Consejo Deliberante, el Consejo Deliberante hizo un pedido de informes al Ministerio de Infraestructura de la provincia y el Ministerio de Infraestructura de la provincia dispuso que en vez de remitir la información por escrito directamente se hicieran presentes las autoridades directamente involucradas en la problemática que ustedes plantearon inquietudes, así que han venido encabezados por el jefe de gabinete del Ministerio de Infraestructura, que es el que está sentado a mi lado, Eduardo Mauricio, y obviamente la representación regional también del Ministerio y los técnicos de la Dirección de Hidráulica de la provincia. Así que, en función de esto, nosotros como Consejo Deliberante hemos organizado esta charla para de alguna manera dar respuesta a la inquietud de los vecinos y las entidades intermedias de la sociedad azul, y ya los dejo a ellos que se organicen en cuanto a las presentaciones, a la exposición propiamente dicha y después en responder las preguntas que ustedes tengan para formularles. Muy buenos días. Como dijo Alejandro, presidente del Consejo, soy Eduardo Mauricio, jefe de gabinete del ministro Arlía. Nos es con sumo placer haber accedido a hacer esta exposición, también considerando los momentos eleccionarios donde estamos en una veda política total. No deberíamos estar haciendo este tipo de charlas en este momento, pero bueno, estamos acercándonos a vecinos que han sufrido las inundaciones que ya conocemos y que nuestro gobernador ha tenido la inteligencia de poder trabajar en su presupuesto y encarar esta obra tan fundamental para que haga de paliativo al gran problema que tiene Azul por la manera que fue fundada la ciudad históricamente y que por maneras técnicas y a través de la ingeniería vamos a intentar ir resolviendo. Quiero dejar presente en esta reunión la voluntad del gobernador y del ministro Arlía en toda la gente que ha venido con inquietudes, al punto tal que nos vimos en la obligación en su momento de nombrar a Hernán Bertelis como vocero comunicacional o como vínculo comunicacional con la sociedad, lo cual nos ha traído un montón de inquietudes, la cual hoy se ve plasmada en esta reunión, tanto con los señores concejales como con los señores vecinos. La presentación va a estar a cargo del jefe de proyectos. El jefe de proyectos es el ingeniero Leandro Mughetti, y él nos va a contar técnicamente cómo se emplaza la obra en el lugar y cómo van a ser los puntos que ya esa obra ya comenzó, porque la obra ya dio comienzo. No se ve movimiento de suelo, pero desde lo técnico jurídico la obra ya comenzó con los trámites administrativos y los permisos de ingreso a los campos. Así que los ingenieros nos van a desasnar a todos nosotros en función de cómo es la técnica y cómo va a funcionar el embalse en momentos de grandes crecidas. Ingeniero. Buenos días. Vamos a empezar nuestra exposición hablando un poco de cómo fue la historia de esta obra, haciendo una breve reseña histórica de todo cómo se fueron desarrollando todos los procesos hasta llegar a la concreción del proyecto y de la licitación. Vamos a pasar hablando también por todo lo que son los estudios que se fueron realizando para concretar la obra. Después un análisis de alternativas que se hizo en función de decidir si esta era o no una obra conveniente para el tema hidráulico que nos trataba. Y después, bueno, prácticamente vamos a empezar hablando de todo lo que son las características de la obra en sí, las afectaciones que va a producir y demás. Entonces, bueno, inicialmente lo que podemos decir es que en el año 95 la Dirección de Hidráulica
realizó un plan de ordenamiento hídrico del faldeo norte de las sierras de Tandil, y de allí surgieron como, digamos, corolarios de ese estudio algunos trabajos propuestos, en los cuales en estos consistían en la realización de obras de protección de ciudades, entre las cuales lógicamente está la ciudad de Azul, y la canalización de los distintos arroyos del faldeo. A partir de ahí, con esa impronta, se contrató a la consultora Gago de Tonín, que fue la primera consultora que trabajó en la ejecución del proyecto de la presa. En este caso, la recomendación fue la ejecución de 2 presas, una presa, la presa conocida como todos como La Isidora, y otra presa Manantiales. En el año 2004, la Dirección de Hidráulica hace, a pedido del municipio, un análisis de alternativas, un análisis ambiental de alternativas de la obra, y digamos, la idea fue elegir de todas esas alternativas una alternativa más favorable, es decir, teniendo en cuenta cuáles fueran todas las obras que podrían afectar a la ciudad y cuál de todas esas sería la mejor. En este estudio se hizo la combinación, en principio, de 5 presas, 2 sobre el arroyo Videla, una sobre el arroyo Santa Catalina y otra aguas arriba de la presa La Isidora, incorporando también, lógicamente, a la presa La Isidora. Bueno, entonces, a partir de ese resultado, donde surgió como que la presa La Isidora era conveniente realmente para evitar inundaciones en la ciudad de Azul, fue que en el correr de este año se terminó de concretar el proyecto y se procedió a la licitación de la obra. Bueno, vamos a empezar a hablar un poquito de cómo fue que se llegó a todo este trabajo de lo que es la obra licitada en estos momentos. Se empezó a trabajar a partir de la recopilación de antecedentes, que era prácticamente el proyecto que estaba ya concretado por la empresa Gago y Tonín, y a partir de ahí también se empezaron a recopilar datos de precipitaciones y caudales medidos que había acá en la ciudad de Azul, a partir de la implementación de la red hidrometeorológica que tiene y dispone hoy la ciudad, que es parte del sistema de alerta temprana que ustedes ya conocen. También con todo lo que es el registro de cartas del Instituto Geográfico Nacional, el ex-IGM, se generó un mapeo de toda la zona para determinar lo que son las cuencas y demás. Con esto se generó un plano de la cuenca del arroyo Azul, cerrado en la estación Seminario, es decir, aguas arriba del ingreso a la ciudad, para calcular cuál era todo el volumen de agua que generaba las precipitaciones en la cuenca, y a partir de ahí determinar cuáles eran los distintos lugares de retenciones para tratar de disminuir ese volumen que está ingresando a la ciudad. Con todos estos trabajos, lo que pasó a hacerse fue la implementación de un modelo matemático, que es el modelo HMS del servicio, digamos, del Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos, que es un modelo matemático que permite representar lo que es el proceso lluvia escorrentía, es decir, el agua que es a partir de la precipitación, que es lo que ingresa como dato, y del estudio de las cuencas y de los suelos, donde se determina el balance vertical, es decir, lo que se infiltra y lo que escurre, a partir de ahí cómo se concentra eso en el río, entonces calcular los caudales que aparecen a partir de una determinada precipitación. Con todos los datos que se recopilaron de acá de la ciudad de Azul, de los datos de medidas de aforos en la estación Seminario y los datos de las distintas estaciones meteorológicas que hay para tomar las precipitaciones, se pudo calibrar ese modelo hidrológico, ya vamos a ver después los resultados de esa calibración, con una muy buena respuesta. Una vez que tuvimos el modelo calibrado, entonces lo que se pasó fue hacer todas las alternativas de obra para determinar cuál de todas esas obras, cómo era el funcionamiento de esas obras y cómo esas obras disminuían el pico de la crecida en el ingreso a la ciudad de Azul. Ese modelo de implementación fue entonces, en principio, un modelo solo con la presa La Isidora, después el escenario con las 5 presas y el escenario con la presa La Isidora adecuación, lo pusimos nosotros porque fue las últimas adecuaciones que hicimos al proyecto que originalmente había hecho la firma Gago y Tonín. Y bueno,
una vez que teníamos todos estos trabajos, entonces después se pasó a la confección del pliego y a la licitación de la obra. Bueno, acá lo que vemos es en una representación de lo que son las planchetas del Instituto Geográfico Militar, todo lo que es la cuenca del Arroyo Azul cerrada en la estación Seminario, donde, bueno, vemos que la superficie total de la cuenca son aproximadamente 1040 kilómetros cuadrados, y, digamos, donde dos de las principales subcuencas con sus principales afluentes son el arroyo Videla con 191 kilómetros cuadrados y el arroyo Santa Catalina con 140 kilómetros cuadrados. La siguiente. Acá lo que vamos a ver es las 5 presas que se fueron analizando. La presa El Coraje en el arroyo Santa Catalina, en la ruta nacional número 3, es sobre el arroyo Videla. La presa Manantiales, aguas arriba de la anterior, también sobre el arroyo Videla. La presa La Isidora sobre el arroyo Azul y la presa La María Teresa también sobre el arroyo Azul, aguas arriba de la Isidora. Pasar al siguiente, por favor. Acá vamos a ver todas las estaciones de medición de precipitaciones que se tuvieron en cuenta. La estación Azul, la Dolores, la Aurora, el Coraje, la Narcisa, los Manantiales y Chillar. Como vemos acá, está bastante distribuido todo lo que es los registros de precipitaciones a lo largo de toda la cuenca, lo cual a nosotros nos permite hacer un buen trabajo de cómo van llegando las aguas desde las distintas subcuencas y cómo poder, para cada uno de los distintas subcuencas que nosotros, de estas 11 subcuencas, en las cuales dividimos a la cuenca total, asignarle una precipitación específica. Porque cuando hay una región tan grande, es lógico suponer que no llueve todo lo mismo en los distintos lugares. Entonces, al tener cada vez mayor cantidad de registros pluviométricos, se puede realizar un modelo matemático con mejor calibración y una mejor respuesta más real con respecto a lo que uno podría hacer si supone que es toda una lluvia teórica uniforme en todos los distintos lugares. Bueno, acá lo que vemos es una salida que es el esquema de cómo fue modelado este trabajo, donde vemos en esos cuadraditos verdes son cada una de las subcuencas, donde tienen sus distintas características, y los tramos en azul son los distintos tramos de los arroyos con sus características también, donde se hacen los traslados de los hidrogramas que se calculan en cada una de esas subcuencas. También acá tenemos enunciados los 5 eventos de los cuales se tenían registros, que fueron eventos significativos para la ciudad de Azul, y a partir de con esos 5 eventos se hizo la calibración del modelo. Lo que se buscaba en esta calibración del modelo es obtener para cada uno de los eventos, nosotros teníamos la precipitación que se había dado en todas las distintas estaciones que mostramos anteriormente, y el caudal en el arroyo Azul en Seminario. Entonces, lo que buscábamos era que el modelo matemático nos represente ese caudal en Seminario para decir que todos nuestros parámetros que habíamos puesto estaban bien representados. Bueno, ahora el ingeniero Sarubi, que es personal de la Dirección de Hidráulica, que fue el que estuvo a cargo de la modelación, les va a explicar un poco cómo fue la calibración del modelo, los resultados, y entrar un poquito más en detalle de todos los trabajos que se estuvieron haciendo. Hola, sí, muy buenos días. Yo formo parte de un equipo técnico de la Dirección Técnica de la Dirección Provincial de Saneamiento de Obras Hidráulicas, en las cuales estuvimos inmiscuidos desde el año 2004 en todas las tareas para determinar hidráulica e hidrológicamente la factibilidad para la realización de la presa La Isidora. Para la modelación nosotros utilizamos un modelo que es del Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos, que es ampliamente difundido, que se usa prácticamente en todo el mundo, que es un modelo que se llama HEC-HMS, que, como les dijo el ingeniero Mughetti, representa lo que es el proceso de lluvia escorrentía. Pero para poder, digamos, ajustar el modelo, nosotros tenemos que tener datos, ¿sí? Y afortunadamente en la cuenca de todo lo que es el Arroyo Azul teníamos muy buena calidad de datos para poder efectuar una buena calibración y un buen estudio de la cuenca. Para eso nosotros contamos con 5 eventos de precipitaciones y correspondiente a
5 mediciones de caudales en la estación Seminario. ¿Por qué decimos eso? Porque nosotros primero tenemos que hacer una calibración del modelo. El modelo es una representación de la realidad, pero es una representación teórica, ¿no es cierto? Entonces, si yo después quiero analizar cuál va a ser el funcionamiento para cualquier precipitación que se produzca en la cuenca, lo primero que tengo que yo tener es resuelto el tema de que el modelo funcione correctamente. Afortunadamente pudimos lograr una muy buena calibración porque teníamos muy buenos datos que fueron facilitados por el municipio en el año 2004 cuando empezamos a hacer todas estas tareas. Se hicieron entonces 5 eventos, estudiamos 5 eventos meteorológicos en las cuales teníamos, como dijo el ingeniero Mugetti, registros en Azul, Chillar, Manantiales, La Narcisa, La Dolores, La Aurora y El Coraje. El evento, el anterior es el... ¿Qué se tiene, no? Ahí está. Sí, porque el evento 2 es de junio del 2001. ¿Sí? Este. Exactamente. El anterior. Bueno, el evento 1. Bueno, ese sería el evento 1, que es del 19 al 20 de febrero del año 92, en la cual teníamos un detalle muy bueno de lo que es la lluvia del 19 y 20 de febrero en la localidad de Azul, propiamente dicho, y lluvias totales en las demás estaciones pluviográficas. Y teníamos un caudal medido en la estación Seminario, que fue el día 21, o sea, un día después, un día y medio después, a las 17 horas, de 241 metros cúbicos por segundo. Después nosotros, después le voy a explicar bien, cuando hicimos la modelación nos dio 242 metros cúbicos por segundo, lo cual logramos una muy buena calibración del modelo para esta primera precipitación. El evento 2, que estaba errado en el anterior, es el del 11 al 19 de junio. Ahí ya teníamos una mejor distribución de lo que eran las lluvias del 11 al 19 de junio del año 2001. Donde se puede ver que en la ciudad de Azul llovió más distribuido de lo que fue en el resto, que llovieron prácticamente toda la precipitación durante 2 días. Y se ve una gran cantidad de precipitación en lo que es la cuenca media y cuenca, digamos, media alta, ¿no es cierto? Y con un caudal medio en Seminario, de 267 metros cúbicos por segundo, que sucedió el pico el día 14 de junio del 2001, y nosotros pudimos calibrar el modelo con 268 metros cúbicos, que es también una muy buena calibración. Pasamos al evento 3, que es 17 y 18 de agosto del 2001, en el cual teníamos también una muy buena distribución de precipitaciones en toda la cuenca, y voy a explicar por qué una buena distribución es necesaria, porque es una cuenca tan grande, de 1000 kilómetros cuadrados, que si hubiéramos tenido únicamente una lluvia puntual en la ciudad de Azul, no hubiera representado perfectamente lo que en realidad sucede en una cuenca de grandes extensiones. Porque, fíjense, en esta precipitación fue bastante uniforme, pero en precipitaciones o en eventos que ya hemos visto, por ejemplo, llovió en Chillar 200 milímetros y en Azul llovieron 60 milímetros. Entonces, si hubiéramos puesto para ese evento solamente la precipitación de Azul, no hubiera representado la realidad y no hubiéramos logrado nunca calibrar. Entonces, al tener tanta cantidad de puntos para determinar precipitaciones, eso nos ayudó a ¿qué? Asignar a cada una de estas estaciones la cuenca en que hemos subdividido toda la cuenca del Arroyo Azul a la estación más cercana y asignarle a esa estación pluviométrica la cuenca correspondiente. Entonces, eso fue muy bueno para poder tener un muy buen resultado. Entonces, para tener un buen resultado necesitamos tener buenos datos. Y eso, por suerte, en esta cuenca, que es raro tener, teníamos, por suerte. A ver, vamos al cuarto. El cuarto evento fue el del 14 al 16 de marzo del 2002, en el cual, bueno, en Manantiales no había datos. Fue una lluvia pequeña esta, pero también sirve tener lluvias de grandes magnitudes y lluvias de pequeñas magnitudes. ¿Para qué? Para lograr una calibración fina. Porque si nosotros calibramos con lluvias de grandes intensidades, cuando queremos correr una lluvia pequeña nos va a dar cualquier cosa. Entonces, al poder calibrar con lluvias de menor intensidad o magnitud,
nos permite hacer una calibración del modelo tanto para pequeñas precipitaciones como para precipitaciones importantes. En este caso, la modelación dio también muy bien, apenas 0,7 metros cúbicos por segundo de diferencia, con un pico el 17 de marzo del 2002. El evento 5, del 18 al 19 de agosto del 2002, también, salvo en el Coraje que no teníamos datos, teníamos una distribución muy parecida, ¿sí?, en todas las demás estaciones, con un pico de 264 metros cúbicos por segundo, que después vamos a ver que es aproximadamente una lluvia de una recurrencia de 10 años, que me gustaría explicarle un poquito, antes que nada, lo que es una recurrencia, porque después lo vamos a ver también. Cuando hablamos en hidrología o en hidráulica de una recurrencia de una precipitación, es un análisis estadístico de lluvia. Entonces, para nosotros poder hacer un análisis de toda una cuenca y determinar, niveles de inundación, necesitamos conocer recurrencias de precipitación. Por ejemplo, una recurrencia de 2 años de precipitación, eso implica que al menos esa lluvia se va a repetir una vez cada 2 años. Y cuando hablamos, por ejemplo, de una lluvia de 10 años de recurrencia, implica que esa lluvia de 10 años se va a repetir al menos una vez cada 10 años. Eso implica que una lluvia de 10 años de recurrencia es mucho más grande que una lluvia de 2 años de recurrencia. ¿Sí? Eso se entiende. Vamos entonces al otro. Bueno, y acá tenemos 2 eventos modelados iniciales. Esto es como se ve, la discretización de cuencas en el modelo matemático HEC-HMS, donde cada uno de los cuadraditos implica cada una de las subcuencas en que fue dividido el modelo, ¿sí? Y acá tenemos la estación seminario, donde se cierra el modelo, donde cierra la cuenca, y cada uno de los tramos en donde se va distribuyendo, ¿sí?, el hidrograma que va escurriendo hacia la estación seminario. Se comparó para calibrar, mejor dicho, se estudió la cuenca independientemente, ¿sí?, con los registros que nosotros teníamos de datos medidos, antes de analizar, la cuenca, agregándole la presa La Isidora. Entonces, hicimos la calibración, como les mostraba anteriormente, que dieron valores bastante parecidos, en el cual nosotros lo que calibramos, para los que son técnicos lo van a entender un poquito mejor, calibramos, parámetros de infiltración. Entonces, nosotros tenemos una lluvia que cae en una cuenca, tenemos un caudal que llega a este punto, nosotros tenemos que decir qué porcentaje de ese agua que me está cayendo va y recorre hasta el punto final. O sea, nosotros tenemos que contabilizar un porcentaje de impermeabilidad de la cuenca, que el modelo matemático tiene muchas variables para introducir, pero nosotros utilizamos un parámetro que, a modo de, para que usted sepa el nombre, es un CN, que se llama curva número, en el cual me indica cuánto es lo que escurre en función de lo que cae. Cuanto más alto es el valor del CN, que varía entre 0 y 100, me implica que cuanto más alto, mayor es lo que escurre. Y dividimos las 11 cuencas en que subdividimos el Arroyo Azul hasta la estación Seminario, en las 11 cuencas, y le atribuimos CN distintos en función de el uso y el tipo de suelo. Porque el método del CN que usa el modelo matemático me pide que yo subdivida en función del uso y tipo de suelo. Los parámetros mayores, que son 78, implica que teníamos mayores pendientes, ¿sí?, en la cuenca respectiva. Y 71 implica que teníamos menores pendientes. ¿Está bien? Entonces, las cuencas 7, 8 y 11 corresponde a estos sectores, ¿sí?, son las que tienen mayores pendientes, y le dimos un valor de escorrentía mucho mayor. Estos valores salen por tanteos, ¿está bien? Salen por tanteos, ¿por qué? Porque yo tengo que calibrar el modelo, entonces tengo que empezar a jugar con esos números, de modo tal de que con los eventos que yo tengo, que tengo medidos de lluvia, obtenga los resultados de caudal en la estación Seminario. Y es lo que vimos anteriormente, que 264 a 264,5. Entonces, bueno, todo esto fue un jueguito del valor de la curva número
para determinar una buena calibración del modelo. El modelo fue calibrado muy bien. Una vez que fue calibrado, pasamos a la siguiente etapa, que fue incluirle la presa lecidora. La presa lecidora se marca acá con un triangulito en el diagrama de la modelación, digamos. Y la presa lecidora recibe las subcuencas 1, 2 y 3, que de las 1040 hectáreas, creo que eran totales, tenemos aproximadamente la 1, 2 y 3, unas 280 kilómetros cuadrados, ¿sí?, que me llegan a la presa lecidora de las 1040. ¿Sí? Hicimos la corrida ya con el modelo calibrado y analizamos nuevamente los 5 eventos. ¿Se acuerdan que estos eran los caudales que nos había dado el modelo? Le pusimos la presa y vemos que el caudal, el seminario, se nos reduce en este porcentaje. Por ejemplo, para el evento 1, el caudal que me va a llegar a la estación seminario se reduce en un 33%, para el evento 2 se reduce un 2%, para el evento 3 4,4%, para el evento 4 7% y para el evento 5 se reduce un 27%. ¿Por qué es esta diferencia? ¿Por qué? Porque cuando la distribución de la lluvia es homogénea, ¿sí?, digamos que tenemos el mejor funcionamiento de la presa. Cuando tenemos toda la lluvia concentrada acá arriba y llueve menos en el sector de azul, o sea, llueve más en la zona de Quillar que en el sector de azul, vamos a tener un mejor funcionamiento de lo que es la presa licidora. En cambio, cuando la precipitación se produce en la cuenca media-baja, vamos a tener un funcionamiento un poco menor de rendimiento, digamos así, de la presa licidora. ¿Sí? Tenemos también los niveles de reservorio alcanzados para la presa licidora, considerando que el nivel de vertedero está puesto a 202,25, fíjense que en ningún caso de los eventos analizados superó el nivel de vertedero. O sea que la presa esta, que es una presa de regulación combinando orificios, o sea, descargadores de fondo con vertederos para alivio superficial, en ningún caso me funcionaba el vertedero, o sea que digamos que trabaja únicamente con los descargadores de fondo. Acá podemos ver, a modo de ejemplo, lo que ingresa y lo que sale directamente en este punto de la presa, y esta sí es la eficiencia propiamente dicha de la cuenca, de la presa en este punto. Vemos que también varía entre un 68% y un 8% de lo que es la eficiencia propiamente dicha. Que hay que saber diferenciar que la eficiencia de la presa del 68 entre el 8 y el 68 es en este punto. Cuando pasamos al punto seminario, vamos a tener obviamente una respuesta menor. ¿Por qué? Porque tenemos toda esta cuenca que no está regulada. ¿Cómo? Digamos que el suelo ya está calibrado, ¿sí?, y ya tenemos toda la cuenca calibrada. Depende de cómo llueve la eficiencia. Claro, pero eso se estudió, que no está puesto acá, se estudió con los 5 eventos. ¿Por qué? Porque teníamos casualmente eventos en verano, como fue el de febrero, teníamos eventos en primavera y teníamos eventos en invierno, que teníamos para junio, que era el evento 2, que estaba mal puesto justo, y 2 eventos en agosto. Dio la casualidad, y que dio por suerte, que, no, al contrario, que para eventos que se daban en los meses de verano, que el suelo estaba, digamos, seco, tuvimos más infiltración y teníamos coeficientes que eran mucho más bajos, exactamente. En cambio, para los eventos que se dieron junio y agosto, teníamos coeficientes que eran mucho mayores. Entonces, ¿cómo tenemos que calibrar el modelo? Teníamos que hacer una media. Entonces hicimos un promedio para poder decir, bueno, no, porque no podemos decir, bueno, la presa va a funcionar cuando llueve en verano, o la presa va a funcionar cuando llueve en invierno. Tenemos que hacer un funcionamiento, o tenemos que analizar hidráulicamente un funcionamiento estándar. ¿Y cómo se logró el funcionamiento estándar? Haciendo un promedio de los coeficientes invierno y verano. Ahora lo vemos, todas las presas. Vamos en parte. Entonces,
La primera y la segunda modelación fue calibración y después le agregamos el funcionamiento de la presa lisidora, que estos son los resultados obtenidos. No sé si hay alguna pregunta, continuamos ahora con el sistema de presa. Quiero hacer una aclaración. Cuando nosotros hablamos del modelo de calibración, lo que hacemos es decir la situación actual. Es decir, yo represento hoy cómo es la situación actual. Si funciona bien para la situación actual, es decir, me está dando que si llueve de esta forma, el caudal que llega a este lugar es el que realmente está llegando, yo puedo decir, bueno, a ver, ahora, ¿qué pasa si le pongo una presa? ¿Cuál es el caudal que va a llegar? ¿Sí? O sea, lo que voy a hacer es futurología, porque en realidad la presa no está construida, está solo construida para el modelo. Lo que yo hice antes con la calibración es decir, bueno, si llueve de esta forma, acá llega tanta cantidad de agua, hoy, en la situación actual. Entonces ahora empiezo a hacer una obra. Es lo mismo cuando se hace un diseño de una obra pluvial. Si yo para una obra pluvial digo, bueno, ¿cómo se está inundando la ciudad hoy? Y puedo calibrar bien esa forma de inundación de la ciudad, después puedo decir, bueno, acá si pongo un conducto, si pongo un sumidero de tal tamaño, ¿cómo baja el agua en las calles? Pero primero tengo que tener bien el funcionamiento de la situación actual. Lo que se hizo con la calibración es eso, la situación actual. Entonces, una vez que se tiene el modelo calibrado, después las cuencas no se tocan más. ¿Sí? No se tocan más. Ahora lo que se pasa a hacer es poner obras. En este caso las obras son represas. O sea que lo único que se hace es poner el funcionamiento de las represas. Pero todo ahora pasa a ser la parte hidráulica del modelo. La parte hidrológica, que es la representación de lo que es el proceso lluvias-correntía, se hizo durante la calibración del modelo. Ahora, cuando empezamos a trabajar con las obras, pasamos a la parte hidráulica. Entonces, ya el tipo de suelo y todas las demás cosas ya no se tocan más. La ruta, digamos, tiene, primero que tiene alcantarillas, tiene puente por donde pasa el arroyo, y además viene medio corriendo como longitudinalmente a lo que es el desarrollo de la cuenca. En la zona, digamos, hay una pequeña retención, pero a lo que es la gran cantidad de superficie de lo que estamos hablando, no tiene una influencia significativa. Vos no vas a encontrar un lago atrás de la ruta que te haga una retención que te cambie el caudal en seminario. ¿Sí? O después vamos a ver cuál es la inundación que te genera para que tengas una idea, la presa tiene 8 metros de altura. Entonces, como para que, o sea, eso te va a generar una retención que te va a generar una inundación para determinadas tormentas de una determinada importancia. Una ruta generalmente no te genera ese cambio, no es tan significativo. Nosotros de todas formas, lo que estuvimos haciendo es ver que, como la ruta, por ejemplo, arriba de la presa es prácticamente perpendicular, ¿sí? Entonces ahí no hay una retención que me influya en lo que es la ruta, ¿sí? Además es una zona de altas pendientes, con lo cual el agua sigue escurriendo. No es que queda retenida indefinidamente. Por eso, entonces... mira, hay muchos lugares donde pasa por zonas que es como que va acompañando a la pendiente de la ruta. Entonces, no es que corta, ¿sí? Y entonces embalsa todo y lo tira por el costado. Además, en esos lugares donde hay una concentración que pega contra la ruta, hay alcantarillas. Y después, cuando pasa por abajo de digamos, abandona la zona de la presa, que pega la curva y se pone perpendicular a la ruta, al arroyo azul, ahí hay un puente, o sea que si bien puede hacer una retención, también es el caso de que, bueno, ahí pasa por el puente, la retención es menor, o sea, la ruta ahí tiene una altura con respecto al terreno natural que no genera un embalse que sea significativo para el cambio de caudal en seminario. ¿Sí? Sí. No, después vamos a ver que hay una calibración con la lluvia de mayo del 2012, como para que ustedes vean que, digamos, que ahí ya estaba y como para que vean que funciona bien.
ahora vemos todo completo el estudio y van a resolver un estudio. A ver. Sí. Sí. Sí, se utiliza, o sea, el método utiliza o recomienda que para estimar el CN se use tanto el tipo como el uso de suelo, ¿sí? Digamos que estimamos que cuanto mayor es la pendiente, tiene un uso de suelo distinto que cuando la pendiente es más plana, ¿entendés? De llanura. Entonces nosotros estimamos que una pendiente mayor implica una escorrentía mayor. Eso es lo que nosotros hablamos. Por un uso de suelo, digamos, que no sería un uso de suelo agrícola, ¿sí? Eso es lo que nosotros estimamos. La estimación fue hecha de esa manera y el modelo calibró, o sea que tan lejos de la realidad no estábamos. Tampoco es, digamos, un modelo exacto, porque estamos representando con un modelo matemático, que es un programa de computación, lo que sucede realmente en una cuenca. Puede dar un poco distinto para una precipitación, puede dar distinto para otra. Tenemos que llegar o lograr que el modelo responda lo mejor posible. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Tratando de calibrar con algún parámetro. Y el mejor parámetro que se tiene para calibrar es la escorrentía cuando se tiene datos buenos de lluvia, datos buenos de aforos en seminarios. Entonces, se calibró la escorrentía o, digamos, lo que se llama el CN con esos valores. Tengan en cuenta que no es que el parámetro CN varía de 0 a 100, pero no es que nosotros empezamos con 0, después con 1, con 2. O sea, en función de las características del suelo, de la experiencia que nosotros tenemos y demás, tenemos un rango que varía, digamos, en un orden de 10. Entonces, en ese orden de 10 es donde vamos haciendo las calibraciones para obtener los buenos resultados. Claro, es un porcentaje más o menos. Ustedes imagínense que acá nosotros tenemos, por ejemplo, la cuenca 1 tiene 187 hectáreas. Nosotros pusimos una sola característica de esa cuenca 1. O sea, hay que tomar un promedio de todo lo que pasa en esas 187 hectáreas. Entonces, por eso el modelo es una representación de la realidad. Pero, no obstante eso, los resultados nos están dando con una exactitud que hasta nos sorprende. Porque esto es, digamos, imagínense, en 264 metros cúbicos por segundo, errarle en medio metro cúbico, que es la diferencia del modelo, es prácticamente exacto. O sea, eso es, nosotros teniendo 4 o 5 metros cúbicos por segundo, estamos contentísimos. Acá estamos con medio, o sea que es una representación muy buena de lo que está pasando hoy con toda la región. Sí. Sí. Ahora lo vamos a ver con la lluvia de mayo del 2012, vas a ver qué bien, que ahí se ratifica todo esto que estamos hablando. Pues, en definitiva, nosotros analizamos eventos y teníamos, digamos, caudales en seminario, pero eran de 10 años atrás. Queríamos tener uno de lo último. Entonces, el año pasado retomamos todos esos estudios, ¿sí? Y analizamos específicamente esa lluvia del 18 y 19 de mayo, creo que fue, del 2000. Ahora le explico lo que pasó con esa lluvia. La lluvia del 80, que fue hiper extraordinaria, el problema que teníamos es que no teníamos valor de aforo en seminario. La lluvia del 80, que no está puesta ahí, yo le cuento que estaba analizado y tiene que llovió del 21 de abril del 80 al 29 de abril del 80. Y teníamos datos en azul de 449 milímetros y en sillar de 447 milímetros. ¿Sí? El tema es que no teníamos valores de caudales medidos porque estaba totalmente rebalsado el seminario. Pero bueno, no lo pusimos acá para... ¿Por qué no? pero no porque no, porque el problema es que no podíamos calibrarlo a ese evento.
es muy difícil tener el dato como para decir, bueno, el modelo me está representando bien la realidad. No obstante eso, nosotros creemos que esto igual representaría bien la realidad, porque nosotros tenemos un abanico de precipitaciones bajas, precipitaciones intensas, precipitaciones concentradas, precipitaciones más distribuidas, y todos esos nos están dando bien. Entonces, el modelo realmente estamos muy conformes con el resultado de lo que nos ha dado. ¿Sí? Bueno, y les digo, para que tengan una idea, lo que dio como resultado, cuando nosotros pusimos esa lluvia, que fue la del 80, hiper extraordinaria, digamos, que nos dio en seminario un resultado teórico de 756 metros cúbicos por segundo. Obviamente que es imposible medir un valor semejante, ¿no es cierto? Estamos hablando que las lluvias, los valores en seminario eran 260, la de mayo fue, creo, ahora lo vamos a ver, 280 y pico. Bueno, teóricamente lo que dio con el modelo calibrado fue 750, o sea que es una barbaridad. Entonces es imposible tenerla en cuenta para una calibración a esa lluvia, porque ya se nos va de rango, ¿sí? Bueno, ya cambiaste. Bueno, y ahora lo que después hicimos fue hacer el estudio del sistema de presas. Pusimos la presa El Coraje, la presa de Ruta 3, la presa Manantiales, presa La Isidora y aguas arriba la de la María Teresa. Obviamente que teníamos que ponerle valores de datos o características de las presas, tanto vertedero como los descargadores de fondos teóricos, ¿sí? Pero, ¿cuál era la consigna? De que cuando yo iba haciendo las corridas, tenía que ver que en ninguno de los casos, tanto como pasó en la Isidora, me supere el nivel de coronamiento. Ese era el objetivo que yo quería tener para que sean todas las presas de un mismo tenor, ¿sí? Entonces acá pueden ver los datos que yo les puse, ¿sí?, a cada una de las presas, con los descargadores y los vertederos, con su nivel de coronamiento, que eso lo saqué de las planchetas, ¿sí?, para que sea un valor razonable. Y bueno, y corrí el modelo calibrado originalmente, que había corrido con una sola presa, lo corrí para el sistema de presas, de las 5 presas. Y acá abajo tenemos el resultado, ¿sí?, con, digamos, cuánto fue la eficiencia y el porcentaje de regulación de cada una de las presas. Por ejemplo, la Isidora, hablábamos de un 60%, específicamente aquí, no en seminario. La María Teresa 61, 45 Ruta Nacional, Manantiales 51 y El Coraje, que es la de acá arriba, pero es una cuenca muy chiquita, de 75%. Vamos a la otra. Bueno, una vez que teníamos calibrado el modelo, analizado todos los eventos, pasamos ahora a estudiar lluvias teóricas, ¿sí? ¿Para qué? Para poder hacer dimensionados. Y se estudiaron, tuvimos que nos han facilitado las curvas del municipio, que corresponden al estudio para 10 años de datos bibliográficos de la Ciudad Azul, del 95 al 2004, que fue efectuado por el Instituto de Tecnología de Llanuras, de la Universidad Nacional, del Centro, y se analizaron 397 eventos con registros pluviográficos y se utilizó el método de la serie parcial, que es muy técnico, ¿no es cierto? Pero bueno, el hietograma, que nosotros llamamos cómo es la forma de la lluvia teórica que nosotros le ingresamos al modelo, se representa de esta manera. Esto es para una recurrencia de 10 años de precipitación, hablamos de 10 años, que es la lluvia que se va a producir al menos una vez cada 10 años, ¿sí? Claro, que tiene un pico de 60 milímetros en 2 horas, porque cada intervalito lo tomamos de 2 horas, y una lluvia total de 48 horas, ¿sí? El tamaño de la cuenca nos requería que la lluvia sea de muy larga duración, ¿sí? Porque si le poníamos una lluvia de corta duración de 6 horas, no iba a representar teóricamente el funcionamiento de toda la cuenca. Nos iba a quedar, digamos, truncado, como se dice, el hidrograma de entrada a las presas. Entonces tuvimos que ponerle todo un hietograma de 48 horas de duración, y intervalitos de 2 horas. Acá, esto es un ejemplo, ¿no? Para 2, 5 y 10 años, y para cada hora, ¿sí?, 24 horas hasta 48 horas, ¿cuáles son
los valores de esos intervalitos. Por ejemplo, para el intervalo más grande, que es a la hora 22 de las 48, la lluvia de 10 años tiene 60 milímetros, ¿sí?, en 2 horas. La de 5 años de recurrencia, 55, y la de 2 años de recurrencia, 47 milímetros. Acuérdense que la de 10 años es mayor que la de 5 y la de 5 es mayor que la de 2. ¿Está? Bueno, y acá vamos a ver los resultados que obtuvimos para cada una de las recurrencias. Primero hicimos, como hicimos anteriormente para cada uno de los eventos, cómo funcionaba la presa lecidora, ¿sí?, para cada una de las recurrencias. En definitiva, vamos a ver dos valores que son los más interesantes, que es la regulación en seminario y la regulación propiamente dicha o eficiencia de la presa. Para 2 años tenemos una eficiencia del 39%, que se incrementa muchísimo para una recurrencia mayor, o sea que la presa funciona mejor cuanto mayor es la lluvia, ¿sí? Y en seminario también tenemos una regulación o una eficiencia aguas abajo mucho mejor cuanto mayor es la lluvia que le poníamos, ¿sí? Con el sistema de presas y los resultados para 10 años, ¿sí?, tenemos que el porcentaje de regulación en cada una de las presas es esta, en donde la Isidora tiene el 54% para 10 años, y cuando le ponemos el sistema de presas, acuérdense que obviamente no da lo mismo. ¿Por qué? Porque aguas arriba de la Isidora tenemos la María Teresa. Entonces por eso es la pequeña variación en el porcentaje de regulación, pues ya tenemos un freno a aguas arriba, ¿sí? Bueno, y con el... ¿Cómo? Retiene un poco más de agua, aguas arriba antes de que llegue, pero vemos que, digamos, el funcionamiento no cambia para un sistema de presa, porque vamos a ver esto. Cuando hacemos el sistema de presa, ¿qué pasó en seminario? Encontramos que para 2 años, 5 y 10, la eficiencia es del 23, 37 y 39. Fíjense que no es tanto más, ¿sí?, que teniendo una sola presa. O sea que hacer 5 presas no aumenta significativamente la eficiencia de tener una sola presa, ¿sí? Después hicimos otra modelación que lamentablemente no está en el informe, en las diapositivas, que analizamos las 2 presas que estamos en cuestión, que es la presa La Isidora y la presa de la Ruta 3. Y da como resultado que tenemos prácticamente el mismo porcentaje de regulación poniendo 2 presas que poniendo las 5. Por eso mismo que se recomienda, ¿sí?, para un mejor funcionamiento de todo el sistema en seminario, la realización de 2 presas y no 5, porque da prácticamente lo mismo, ¿sí? O sea, con la Isidora sola tenemos una regulación que podemos llegar al 25% en seminario. Cuando le ponemos la presa que estaba en el Arroyo Videla de la Ruta 3, llegamos a una regulación del 39% aproximadamente, que es prácticamente igual que haberle puesto las 5 presas. Por eso que descartamos la idea de la realización de las 5 presas. ¿Sí? Con 2 presas el sistema funciona adecuadamente. No, la Isidora y la presa y una más. Isidora y Ruta 3. Y manantial, digamos que la manantial está más aguas arriba de Ruta 3. Referimos más aguas abajo, ¿por qué? Porque tiene mayor superficie de cuenca, ¿sí? Ataja más agua que teniéndola más arriba, ¿sí? Y bueno, esto es muy teórico también, es la forma del hidrograma de ingreso para 10 años de recurrencia. Este es el pico, ¿sí? Y cómo regula la presa La Isidora, ¿sí? El pico, por ejemplo, acá es 60 y pico metros cúbicos por segundo y lo bajamos al pico a 20 y pico metros cúbicos por segundo, ¿sí? Es la eficiencia teórica en el punto, acá. Este es el hidrograma correspondiente a la presa, en la presa. Acuérdense que esto es mucho más de los 25% de regulación, porque estamos trabajando en el nodo de la presa. Por eso que acá ven que es del orden del 60% la regulación, ¿sí?
con Manantiales e Isidora, ¿sí?, estamos mejorando la situación que con Isidora sola. ¿Sí? Y sí, es probable. Es probable que pase eso. Pero ¿qué pasa? Yo no creo que haya sido únicamente el aporte del arroyo Santa Catalina, porque si están tan próximas las cuencas, que ha tenido seguro aporte de el Videla y del Azul, que al tener los dos reservorios, tanto de la Isidora como la de Ruta 3, les va a frenar y les va a reducir el pico en Seminario de lo que habría llovido tanto en el Santa Catalina. O sea, digamos que en un sistema no es matemático que vaya a llover todo igual en toda la cuenca, ¿sí? Puede que llueve en un sector sí, en un sector no, pero digamos que al hacer dos frenos, tanto en la Isidora como en Ruta 3, estamos mejorando muchísimo el sistema. La del arroyo Santa Catalina, que es y la del arroyo Videla están muy, muy cerca, son linderas. Entonces, en esta zona, evidentemente, ha llovido, si esto fue el de mayor caudal, este también tuvo un caudal importante. Por ahí no tan grande como el de acá, pero este tuvo un caudal importante. Al este estar regulado y este estar regulado, todo el caudal que va por el arroyo Azul disminuye y consecuentemente el mayor ingreso de Santa Catalina hace que pase por Seminario sin tener tantas complicaciones. Hoy por hoy no está nada regulado, entonces la distribución de la lluvia hace que, por más que acá llueva, si acá llueve mucho, acá llueve algo, el mucho más el algo genera el problema. Si acá llueve mucho y esto lo tengo regulado, tengo mejor expectativa de que pase por Seminario sin causar problemas. No obstante, ustedes fíjense que nosotros estamos hablando para lluvias, 10 años de recurrencia, de determinadas características y demás. Si llueve más que eso, y vamos a tener inundaciones. O sea, esto no es una solución, o sea, lamentablemente en hidráulica no podemos hablar de soluciones definitivas. ¿Sí? O sea, cuando nosotros hacemos un desagüe pluvial, tampoco podemos hablar de soluciones definitivas, porque lo hacemos con una determinada capacidad, un determinado diseño. Si esa tormenta es superior a la de diseño, voy a tener problemas. Voy a estar mucho mejor que antes, pero voy a seguir teniendo problemas. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo acá es mostrar una eficiencia de la obra. El sistema combinado mejora un 40% para esas tormentas que son muy importantes. De hecho, son desde el 80 a la fecha las más importantes. Es decir, que han tenido en realidad una significancia importantísima, porque si hubiese estado construida estas presas, desde el 80 a la fecha no se hubiesen inundado. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros en algún momento nosotros fuimos muy críticos cuando empezamos a ver los resultados, de decir, estamos haciendo una presa para solo el 25% o el 30% en Azul, no se justifica y demás. Pero después, cuando empezamos a ver que la gran mayoría de las precipitaciones intensas, la gran mayoría de los problemas fueron porque se generaron en esta zona, que están los que estarían regulados con las presas, entonces en realidad dijimos, bueno, del 80 hasta esta parte, es decir, en 40 años, ¿sí?, en 30 y pico de años, no hubiese habido inundaciones. Entonces, bueno, si bien la recurrencia teórica es de 10 años, ¿sí?, porque nosotros estamos hablando que, para tener una idea, en Azul con 200 metros, el cauce tiene aproximadamente 200 metros cúbicos de capacidad. Entonces, si nosotros tenemos una precipitación que genera más de 200 metros cúbicos, estamos con desbordes en el arroyo. Lo que tenemos que lograr es mejorar eso, ¿sí? Entonces, bueno, estas obras mejoran eso, pero lo mejoran para una determinada tormenta. Ahora después vamos a ver, cuando hablemos un poquito más de la obra, también cómo se tienen en cuenta qué pasa si son superadas las condiciones de diseño. O sea, ¿qué pasa? Porque la presa tiene que tener una seguridad, ¿sí? La presa no se puede romper. No. Nosotros hicimos un prediseño para poder trabajar dentro de lo que es la modelación, ¿sí? Ahora después lo pasamos a explicar cómo es.
Bueno, y vamos a ver unas conclusiones muy teóricas del estudio. Primero, que la calibración de la cuenca arroja un valor de CN para una condición intermedia de 71, como habíamos hablado, para las cuencas de menor pendiente, y 78 para las de mayor pendiente. Si consideramos solo la presa La Isidora, la atenuación del caudal pico para el evento de agosto del 2002, por ejemplo, es del 70% en la presa La Isidora propiamente dicha, y logramos el 30% en la estación Seminario. Para el sistema completo de presas, para ese mismo evento, lograríamos un 40%. Por eso que yo les decía que no valía la pena, o sea, el estudio y la realización de las 5 presas, que con la realización de La Isidora y con la realización de la Ruta 3, con eso estaríamos cubiertos para llegar al 40% de atenuación. ¿Sí? Después, la modelación con la única presa de La Isidora arroja una atenuación del pico del 25% en la estación Seminario para una recurrencia de 10 años, que es lo que habíamos hablado hoy, y para el sistema de 5 presas la atenuación era del 39%, que era lo mismo que nos había dado aproximadamente para el sistema de presa Isidora y Ruta 3. Y que, como yo les había comentado, que la premisa que yo me había tomado era que en ninguno de los casos el escurrimiento de las 5 presas, digamos, teóricamente diseñadas, supere el nivel de vertedero, o sea que funcione por descargadores de fondo. Bueno, y últimamente, a partir de el evento que se produjo el año pasado, los días 17 y 18 de mayo, por pedido también municipal, volvimos nuevamente a analizar las corridas y los eventos que habíamos analizado en el 2004, en el primer estudio. Y acá teníamos, digamos, mejores bases de datos en lo que respecta a precipitaciones. Teníamos todo este listado, que no vale la pena leerlo, pero bueno, tenemos un montón de estaciones pluviométricas, en la cual lo más importante es ver lo que llovió en Chillar, que fueron 156 milímetros, y lo que había llovido que no alcanzo a ver dónde está, acá, Azul, que fueron 76 milímetros, o sea que llovió más en la cuenca alta. Y ahí nos pusimos el desafío de, asignándole a cada cuenca, digamos, estas estaciones, a ver cómo respondía el modelo, porque teníamos el valor calculado del caudal en Seminario, que en la próxima, en la otra, leo. Sí. Bueno, primero vamos a ver las adecuaciones que se hicieron a la presa. Entonces, la presa inicialmente tenía 4 descargadores de fondo a cota 196.60. De los relevamientos topográficos que se hicieron el año pasado surgió que el cauce está a 194.20. ¿Sí? Entonces, lo que hicimos fue colocar, para evitar que, digamos, haya un embalse permanente a cota, porque tendríamos cota 196.60 como nivel máximo. Entonces tendríamos un nivel constante digamos, de embalse. Entonces, para evitar que se produzca un nivel constante de embalse, pusimos uno de los descargadores de fondo, lo redimensionamos a cota 194.20 y los otros 2 lo dejamos a 196.60. Y después, como a la presa llegan 2 afluentes, también colocamos 2 descargadores de fondo, uno en cada uno de los afluentes, como descargadores auxiliares. El vertedero quedó igual, lo dejamos con el ancho de labio de 11 metros y a la misma cota 202.25, que eso funciona sin problema. Y acá, para finalizar, tenemos lo que yo les decía, que había medido en Seminario, que fue 284.5, que es la lectura real que tuvo Seminario el día 18 de mayo del año pasado, y nosotros, como les dije, nos habíamos puesto el desafío a ver si la modelación la calibración que habíamos hecho estaba correcta o no. Entonces, bueno, milagrosamente, y les juro que no fue nada intencional, nos dio 283,97, cosa que festejamos, porque dio muy bien. El caudal mayor, claro, que estaba bien, con una lluvia última real, digamos que dijimos, bueno, la calibración estuvo bastante bien, estamos errando en menos de 1 metro cúbico. Y bueno, y después acá tenemos cómo
hubiera reaccionado el sistema si hubiéramos tenido construida la presa La Isidora. Por ejemplo, para el evento de mayo del 2012, que llovieron, y fue real, 264 metros cúbicos por segundo, que tuvieron problemas ustedes, si hubiera estado la presa, hubieran tenido 200 metros cúbicos y no hubieran tenido problemas, con una atenuación del 30% solamente. ¿Sí? Eso es lo que decía el ingeniero Mughetti, que como, digamos, la ejecución de la presa, a pesar de que tiene una regulación, digamos, porque está en la cuenca alta, un 30%, como ha solucionado todas las últimas lluvias, ¿sí? Salvo la del 80, todas para acá, con una regulación de esa magnitud. Obviamente que poniéndole la presa de la Ruta 3 va a ser muchísimo mejor todavía. Los niveles de cuenco para distintas recurrencias y los caudales también para distintas recurrencias, fíjese que en ninguno de los casos, ni siquiera para el evento de mayo del 2012, que supera el nivel del labio vertedero. O sea que el vertedero estaba bien dimensionado inicialmente para una lluvia de 50 años de recurrencia, ¿sí? Y estamos hablando que la de mayo del 2012 es muy parecida a la de 10 años de recurrencia. Es un poquito más, vamos a ponerle 15 años de recurrencia, ¿sí? La de mayo del año pasado, ¿sí? Y el nivel del cuenco a 201,65. Tenemos las áreas afectadas, que en el caso de la del evento de 2012 es de 753 hectáreas. El tiempo al pico sacamos también, desde que se inicia la lluvia hasta que se logra este nivel, es de 4 días y 12 horas, ¿sí? De que sube el embalse hasta llegar al pico son 4 días, o sea que ustedes fíjense cómo retiene todo, ¿sí? Y la permanencia, lo que nosotros llamamos de cuánto es, digamos, la afectación que tiene el embalse desde que comienza a llover hasta que vuelva a la situación original, fueron de entre 10 días para recurrencia 2 años y 13 días para el evento de mayo del 2002. Eso ninguno, la afectación ninguno, porque, o sea, digamos que la presa está computada y diseñada para resistir el agua, obviamente, el tiempo que sea necesario, ¿sí? Y al tener descargadores de fondo, el vaciamiento va a ser progresivo. Bueno, acá lo que tenemos es que son 753 hectáreas en total en la zona de la presa, estamos hablando, ¿sí? Bueno, acá no se ve bien, pero están marcadas con distintos colores, lo que pasa es que no se alcanza a distinguir cuáles son las distintas manchas de inundación, digámoslo así, de lo que son las presas, y lo que nosotros estamos viendo acá, digamos, de lo que es la permanencia en días de la mancha de inundación, no es las 750 hectáreas, sino es desde que empieza a llover hasta que queda otra vez seco todo. Lo que hablaba hoy el ingeniero Sarubi con respecto a el cambio, digamos, que hicimos con respecto a bajar uno de los orificios descargadores de fondo de la presa, era porque la presa estaba diseñada al nivel del terreno natural. El primer edificio estaba al nivel del terreno natural, es decir que se consideraba que todo el arroyo estaba lleno de agua y cuando desbordaba empezaba a volcar por los descargadores de fondo. Nosotros supusimos que para tener una mayor eficiencia podíamos mejorarlo poniendo el descargador de fondo en el fondo del arroyo, y así fue que hicimos las últimas modelaciones. Bueno, acá es una imagen con todo lo que son las cartas del Instituto Geográfico Militar y un trabajo de la NASA que te da un relevamiento topográfico de un punto a cada 30 metros. Se hizo un modelo digital de terreno y sobre ese modelo digital de terreno se volcó la imagen satelital como para tener una idea de la ocupación del suelo que hay en esta zona, y se volcó lo que sería la representación de la presa, cómo impactaría en la zona. Acá está sobre la misma imagen satelital las manchas. Acá se ve un poco con mayor detalle lo que son los distintos colores y lo que son las distintas afectaciones. La mancha más chiquita, que es acá porque acá hay un orificio, y toda esta de por acá. La más chiquita es para 2 años de recurrencia y va creciendo. La más grande, lógicamente, es para la de mayo del 2002.
Bueno, esto también, lo mismo como para tener una idea de cómo se formaría el lago en esa zona. Esta es ampliada a la anterior que vimos también para tener una idea de cuál es la afectación. Acá está hecho lo mismo sobre la base del modelo digital de terreno. Cada uno de los distintos colores implica un distinto nivel de terreno. Entonces, de esa forma es como se va generando estas manchas de inundación. Y acá vemos un poco las características de la obra. Lo que vemos arriba es un perfil longitudinal de la obra, alrededor de los 4 kilómetros aproximadamente que tiene la misma. La línea azul es el terreno natural y la azul de arriba es el nivel del coronamiento. La presa, como ustedes saben, es de materiales sueltos, es decir, es de tierra, tiene un coronamiento de 4 metros con 2 banquinas de 1 metro a cada lado. En los taludes, estos espacios verdes son exactamente suelo vegetal que se coloca sobre el talud de la presa para tratar de evitar posibles erosiones que pueden producirse por las precipitaciones. Como va cayendo por un talud, para tratar de evitar la erosión, se ponen, si esa lluvia es muy intensa, localmente puede generar el arrastre de los suelos. Entonces se pone el suelo, digamos, los suelos verdes para que frene y se disminuya esa velocidad y no se genere erosión. A medida que la altura de la presa va aumentando, al pie de la presa se pone un dren, que no es otra cosa que un diente de piedras con un geotextil en la parte de atrás. Eso lo que hace es que posibles filtraciones que pueda haber a lo largo del cuerpo de la presa tengan como lugar preferente para salir y entonces no me generen también erosión y me mantengan el terraplén frente a cualquier otro problema. Adelante. Bueno, acá vemos también las otras dos. Ahí en la presa tiene 4 secciones tipo. Digamos, bueno, vimos las 2 anteriores y estas son las 2 donde está la más grande. La más grande tiene un quiebre en el talud, todas tienen talud 1 en 3, es decir, que por cada metro en vertical que voy avanzando tengo que desarrollar 3 metros en horizontal. Y en esta zona, las más altas, la última parte es con 4 metros en horizontal, es decir, un poco más tendido también para evitar cualquier tipo de socavación y darle más estabilidad a la presa. Siguiente. Acá vemos una planta de la obra de lo que es la presa puramente de hormigón. La presa es todo un terraplén de tierra y en el centro, donde es el arroyo azul, una obra de hormigón. La obra de hormigón está constituida por 3 descargadores que nosotros le llamamos de fondo. Esto es, el arroyo se encajona como si fuese en esta habitación. Sobre una pared hay 3 agujeros, al lado hay toda una pared alta que llega hasta un determinado nivel. Ese es el nivel de vertedero. A medida que va subiendo el agua, sale primero por el agujero que está abajo y después por los agujeros que van estando arriba, hasta que llega a un determinado nivel, cuando la precipitación es muy intensa, que pasa por el vertedero. Y ahí entonces ya pasamos a tener menos control de lo que está pasando. Mientras sale por los orificios, tenemos más control. Y cuando sale por el vertedero, ya no empezamos a controlar tanto cuál es el caudal que está saliendo. Por eso es que lo que decía el ingeniero Sarubi, que la idea es que para la mayor cantidad de tormentas, es decir, hasta 50 años de recurrencia, nosotros tengamos control del agua que está saliendo. Y entonces evitamos que pase por sobre el nivel del vertedero. Pasa a la próxima, por favor. Acá lo que vemos es una vista de frente, que es lo que yo explicaba hoy. Tenemos en aquel lateral izquierdo los 3 orificios a distinta altura, que es al nivel que está saliendo. El agua sigue subiendo y empieza a pasar por el vertedero. En un caso extremo, para evitar que pase por arriba de la presa, lo que se ha hecho es hacer un desnivel al costado de la presa, protegido el talud con hormigón, que eso funcione como fusible, es decir, en vez de que pase por arriba de la presa en cualquier lado, que pase por este lugar. La presa, acá lo que estamos viendo es un corte de la presa. Este es el nivel del vertedero, la zona del agua viene desde adelante, empieza en él y baja por este vertedero, llega al cuenco de disipación de energía y vuelve a entrar al río, al arroyo. Este es el nivel de vertedero, lo mismo, el agua sube, el de orificio, el agua sube, empieza a volcar por el orificio, llega al cuenco de disipación de energía y vuelve a retomar el nivel del arroyo. Cuando es superado el nivel del orificio, llega un momento que pasa
por la estructura que tenemos al lado, que es la estructura del vertedero. Este es uno de los descargadores auxiliares que hoy mencionaba el ingeniero Sarubi, que se han previsto colocar en los dos arroyos afluentes del arroyo Azul que están, digamos, sobre la margen derecha. Es básicamente un conducto que pasa por abajo de la presa y tiene una obra de disipación de energía atrás, que lo que hace es que el agua que está saliendo por acá choque contra esto, pegue una vuelta y vuelva a salir para evitar socavación aguas abajo. Esa es una protección con piedra y demás. Bueno, acá vamos a ver, digamos, entonces algunas condiciones particulares de la obra. La condición de diseño en condiciones normales, es decir, que para que lleguen 250 metros cúbicos por segundo a la presa, y es una condición de 50 años de recurrencia. Y la condición, digamos, de diseño para crecida máxima es de 380 metros cúbicos por segundo, que son 500 años de recurrencia. A partir de ahí tenemos una revancha adicional que siempre se toma, y a partir de esa revancha adicional empieza a funcionar el fusible que les indiqué hoy, que está sobre el lateral de la presa, ese rebaje en el talud protegido en hormigón. La presa es, como dijimos antes, de materiales sueltos, es decir, de tierra, tiene una longitud de 4.000 metros. La altura es variable, lógicamente en un extremo es prácticamente 0, hasta el centro donde tiene 8 metros de altura. La cota de coronamiento es 204,60 IGN, el ancho de coronamiento es de 6 metros, lo que permite un tránsito de vehículo, no es para andar paseando por arriba de la presa, pero sí permite que cualquier vehículo que tiene que hacer mantenimiento o demás tenga que pasar. Es 4 metros de una calle, por decirlo de alguna forma, más 2 metros de banquina. El ancho máximo en la base, en la zona de los 8 metros de altura, es aproximadamente 70 metros, es decir, que es una montaña de tierra que tiene 70 metros de ancho en la base por 8 de altura. Los taludes, como dijimos antes, tienen una protección con suelo vegetal, cuyo objeto es evitar la posible erosión por lluvia. Tenemos los drenes o filtros que mostramos en el corte del terraplén para evitar posibles filtraciones por el cuerpo de la presa. Sobre el lateral el rebaje de 30 centímetros, que es el fusible que evitaría que tengamos algún problema mayor, llegado el caso de que sea superada aún la recurrencia de 500 años. Y el núcleo de la presa tiene 3 descargadores de fondo de 1 metro por 1 metro de sección, uno con cota 142,20 y los otros 2 a 196,60 para 194,20, perdón, se quedó mal. Descargan 56 metros cúbicos por segundo para la recurrencia de 500 años. Y el vertedero de 11 metros descarga 42 metros por segundo para la recurrencia, la misma lluvia de 500 años. Obras accesorias. Como obras accesorias, arriba del vertedero y de los orificios, bueno, en realidad arriba del vertedero tenemos un puente, ¿sí?, que tiene una luz libre de 11 metros, es decir, todo el vertedero es un puente que tiene 4 metros de ancho de calzada, con una vereda de 1 metro también. Eso tiene una protección de baranda en las veredas y los accesos al puente con barandas tipo flexing. Otra de las obras accesorias que es necesario hacer son justamente los salteos de un camino vecinal y de la ruta de enlace, que es entre la ruta 3 y la 226, la cual ha sido recientemente pavimentada. Bueno, esas rutas lo que se hace, se saltean y pasan por sobre la presa. Es decir, hay que reconstituir esas rutas. Eso está incluido dentro de lo que es esta obra. Esos salteos tienen además unas alcantarillas laterales, porque al hacer el alteo de las rutas, generaríamos en esa zona que no se pueda producir el escurrimiento hacia el vertedero, hacia la zona de la presa. Entonces tienen un montón de alcantarillas transversales a esa ruta que permiten el pasaje de agua a través de las rutas, y entonces van hacia el descargador o hacia la obra de control que nosotros tenemos. Bueno, acá no está puesto, pero también a lo largo de toda la presa, tanto aguas abajo como aguas arriba, hay un canal de servicio que colecta todas las aguas que están llegando hacia la presa y las guía hacia los descargadores, hacia la obra de retención.
Y después, bueno, dentro de lo que es la licitación de la obra, también se puso lo que es el proyecto ejecutivo de la presa sobre el arroyo Videla, que nosotros identificamos como Ruta 3. No es la Manantiales, que era la que estaba aguas arriba, sino la que estaba más abajo, que vimos que tenía mayor eficiencia porque retenía, digamos, regulaba mayor cantidad de cuenca. Y también lo que estamos, digamos, lo que estamos colocando dentro, lo que se pide dentro de lo que es esta obra, es el relevamiento de todo el arroyo Azul y de todo el arroyo Videla, desde 5 kilómetros aguas arriba de las presas hacia aguas abajo. Esto tiene la idea de mejorar todavía aún más lo que es los modelos matemáticos que tenemos y tratar de ver cómo podemos seguir avanzando en lo que son mayores eficiencias y mayores resguardos para la localidad de Azul. Es decir, nosotros tenemos que, como dijimos antes, para una determinada lluvia tenemos hasta un 40% de eficiencia reteniendo agua, pero eso no quiere decir que cuando tengamos una lluvia que nos dé más de 200 metros cúbicos por segundo en seminario, el arroyo empieza a desbordar. Entonces, bueno, tenemos que ver qué es lo que podemos hacer para aumentar la capacidad del arroyo en seminario o tratar de ver otras alternativas, para lo cual necesitamos tener una topografía actualizada porque realmente la que hay es de hace más de 30 años y entonces, bueno, los arroyos en este lapso tan grande de tiempo tienen, digamos, socavaciones, tienen distintas sedimentaciones y van cambiando realmente su morfología. Adelante. Bueno, aquí finalmente lo que tenemos es algunas características de la obra y de la licitación en sí. La empresa, ya la obra ya ha sido licitada, la empresa contratista es Vialagro, Tecnipisos y Fontana Nicastro, están asociadas en una UTE. El monto de la obra fue de 176 millones de pesos aproximadamente. La población beneficiada es lógicamente toda la de la localidad de Azul. Es una presa de materiales sueltos, la atenuación de crecidas en base transitorio y descarga controlada, y algunas principales características de las obras, como son digamos, la cantidad de hormigón, acero, los metros cúbicos de tierra que hay que colocar y demás. Bueno, hasta aquí hemos llegado con la presentación y las explicaciones. No sé si la máquina nos dará la oportunidad. Nosotros hemos desarrollado con otro modelo matemático que tenemos, a raíz de poner el modelo digital de terreno, se coloca en un modelo matemático, se le ingresan los hidrogramas, y entonces uno puede ir viendo cómo se va inundando la zona. Y después se pone la presa y entonces se ve cómo cambia esa mancha de inundación. Vamos a ver. Disculpen, quisiera aclararles, mientras tanto que el ingeniero busca la próxima presentación, algo muy importante que no aparece en las filminas, que es el modo que esta obra se va a pagar a los contratistas, es decir, el financiamiento, la fuente de financiamiento que tiene la provincia. Esta obra, obviamente, después de tantos años, hemos logrado colocarlas dentro de lo que se llama el Fondo Fiduciario de la Provincia de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Infraestructura. Los fondos están asegurados en cuentas, las cuales continuamente se hacen inversiones dentro de la provincia en materia financiera y son de afectación específica. Digamos que la contratista, a medida que vaya efectuando las obras, va a ir cobrando rapidísimo, en tiempos administrativos mucho más rápidos que con otras fuentes de financiamiento. Hubo gente que preguntaba eso, si la obra se iba a hacer, si la obra se iba a poder financiar, y no solamente se anunció, se licitó, sino que creo que la explicación que hemos visto hasta ahora cubre ampliamente las necesidades hidrológicas de la zona, a lo mismo que las hidráulicas. Entendemos que nos falta muy poquito, pero dentro del proyecto estas empresas reunidas en una UTE tienen la obligación de seguir adelante con la próxima etapa de lo que es el proyecto ejecutivo en la Ruta 3. Y con eso consideramos que vamos a poder lograr un bienestar muy grande a la población de Azul. Y bueno, acá está, podemos ver, dale adelante. Sí, vamos a empezar a ver cómo por abajo va empezando a ingresar agua por el afluente y por el arroyo Azul y cómo se va produciendo la inundación.
Acá lo que vemos, esta es para 2 años de recurrencia, no vamos a ver mucha inundación, pero lo que vemos prácticamente es cómo se empieza a generar la inundación desde aguas arriba hacia aguas abajo, es decir, primero empieza a desbordar en los distintos lugares el cauce, tanto de esta margen como de la otra margen, y después cambiamos, vamos a la otra sin presa, y en esta otra con la presa lo que vamos a ver es cómo la inundación empieza a producirse desde aguas abajo, como hoy, pero llegado el momento de la ubicación en la presa se empieza a retener y se empieza a generar una inundación desde la presa hacia arriba, que es, digamos, todo lo que sería la parte del embalse, cómo se va inundando y demás. Entonces, a partir de estos resultados que nosotros tenemos es que podemos decir cuánto es el tiempo de permanencia, cuántas son las áreas afectadas y demás. Los vamos trabajando con estos modelos matemáticos, vamos midiendo las distintas manchas de inundación. Bueno, hasta aquí hemos llegado. En realidad la obra ya comenzó, se están haciendo el pedido de permisos a los distintos propietarios para comenzar y entendemos que cerca de fin de año ustedes van a empezar a ver movimiento de suelo. Sí, tengan presente que la idea de estar nosotros acá hoy, creo que le hemos robado muchísimo tiempo a ustedes, les agradecemos muchísimo esa atención que nos han brindado, pero nos parecía muy frío mandar un informe por escrito, algo demasiado técnico, lo cual iba a ser más fácil de ser explicado por los ingenieros y de esta manera sacarse dudas no solamente los señores concejales, sino también los señores vecinos. Y por ese motivo hemos dispuesto un tiempo largo, ¿no? Es decir, realmente hemos visto la atención y la seriedad con que han tomado la presentación y les agradecemos muchísimo. No sé si queda alguna otra pregunta. Básicamente, él lo va a contestar, pero básicamente es el evitar la erosión de los suelos laterales. Sí, la obra tiene muy poco mantenimiento, hay que lógicamente verificar que los orificios no queden tapados, porque cuando viene una crecida, estas crecidas en este tipo de suelos arrastran hasta troncos, árboles, cualquier tipo digamos, de elemento de gran dimensión que pueda generar digamos, la obstrucción de alguno de los orificios. Después básicamente el resto no tiene mantenimiento, no es necesario, salvo cortar el pasto en los terraplenes, es muy poco el mantenimiento que tienen este tipo de obras. No obstante eso, nosotros tenemos previsto que al costado de la obra va a haber una casa donde van a haber elementos de medición, va a haber puesto una estación meteorológica para tomar precipitaciones ahí, niveles en el arroyo, va a haber, digamos, otro tipo de elementos técnicos que hacen a que tenga todo un funcionamiento adecuado. Todos esos elementos de medición van a reaplicar acá en la localidad de Azul, que es donde está el sistema de alerta, lo vamos a tratar de incorporar a lo que es el sistema de alerta que ustedes ya tienen, para que esto quede, digamos, realmente con un funcionamiento adecuado e integrado a todo lo que hoy tiene la comunidad. El plazo de la obra es de 2 años. No, la presa de la Ruta 3 con la obra de la Isidora, mientras se esté ejecutando la obra, se va a hacer el proyecto ejecutivo. ¿Sí? Después de ahí, una vez que tengamos el proyecto ejecutivo, vamos a tener el costo de la obra y ahí va a haber que empezar a buscar los fondos para ejecutarla. ¿Sí? Pero no es poco. Los fondos solamente están para la Isidora, sí. La superficie expropiar propiamente a la presa, bueno, ahora estamos trabajando con los propietarios prácticamente. La presa en realidad lo que tiene que expropiarse propiamente por la presa es una franja de 500 metros por 4 kilómetros. ¿Por qué? Bueno, en una de las filminas vimos que había dos líneas finitas rojas y una línea roja más ancha. Bueno, la línea roja más ancha es lo que se considera el préstamo para obtener los suelos para hacer la presa. Entonces, si bien no es que vamos a excavar 5 metros de terreno a lo largo de esos 500 metros,
sino que si uno hace una cuenta ponderada, son 30 centímetros que se necesitan a lo largo de toda esa zona. Nosotros estamos actuando, estamos sacando el suelo de ahí, moviéndolo. Entonces, bueno, la idea es que esa franja se expropie. Más o menos. Eso sí se expropia sí o sí, no, más 180 hectáreas, perdón. Claro, son 500 metros por 4 kilómetros. Todo es toda la extensión de la presa por los 500 metros, o sea, la presa propiamente dicha, que es donde se pone el terraplén, eso lo expropiamos. Después hay, desde el pie del terraplén hay unos 15 metros a cada lado, que eso va alambrado como zona de obra, donde por ahí teóricamente eso se expropia todo, porque es un camino al lado para mantenimiento, la zanja de guardas y demás. Y después, esta otra zona, que es aguas arriba de la presa, es la zona donde nosotros elegimos para que se fueron haciendo los estudios, sondeos y demás, como que el suelo es bueno como para hacer el terraplén. Ahora, no se va a hacer a lo largo de toda esta zona, entonces ahí vamos a tener que empezar a trabajar con los dueños de la zona para ver en los lugares que se hace la extracción y demás, si se expropia, cómo quedan los suelos y demás. En eso estamos trabajando ahora. El área de inundación se ha generado, la provincia ha generado una ley nueva que se llama servidumbre de uso, como estaba la ley de servidumbre para un, digamos, oleoducto o para un electroducto, hoy hay una ley de servidumbre hídrica. Entonces se le paga en función de la superficie que digamos, tiene en cuenta que se va a afectar. Exactamente. Y la aptitud del campo está en cuanto a la calidad del suelo, lógicamente. O sea, no es lo mismo una montaña de piedra que una zona agrícola, que está, digamos, al lado del arroyo, que tiene otras características, sí, por supuesto. No, lo que pasa es que también tienen que tener en cuenta que, digamos, la afectación, por ahí uno dice afectamos 700 hectáreas, pero bueno, la afectación, esos 13 días que nosotros estábamos viendo, en realidad son, ya les digo, desde que empieza a llover hasta que queda todo seco. Las 700 hectáreas y cada 10 años, esa más de 15 años de recurrencia. O sea, lo que en realidad de esas 700 hectáreas, las hectáreas que van a estar casi siempre afectadas son las que están más cerca de la presa. El resto, bueno, es un momentito que llega y el agua se va, con lo cual, digamos, si bien ahí también hay que trabajar porque hay que hacer una ponderación. En realidad por ahí está 5 minutos inundado, ¿no? Sí. Sí. Y bueno, por eso es un tema de negociación entre los propietarios y Fiscalía de Estado, que es el que paga. Sí, sí. Sí, bueno, realmente la obra está en marcha, ya se ha pagado el anticipo, se están lamentablemente los fondos son escasos, ¿no? Un principio básico de economía. Por lo tanto, estamos tratando de apurar los pasos ejecutivos para el proyecto ejecutivo, como bien decía el ingeniero, para de esa manera sí salir a negociar, en este caso, por ejemplo, con la comisión bicameral de la Cámara de Diputados y Senadores de la provincia, para ver si a posterior de terminada la licitadora nos autorizan a financiar la obra de la misma manera que financiamos esta. Sí, mejora. Lógicamente va a mejorar, o sea, vamos a pasar de un 30 a un 40% de eficiencia. Sí, digamos, lo que tenés es una mejor previsión porque no solo se logra de un 30 a un 40%, sino que se tiene, hay una distribución de lluvias distintas, arealmente uno tiene una zona, hoy tendríamos una zona más desprotegida, que es la de Santa Catalina y Videla. Con esta presa la tendríamos más protegida también esta zona. Se puede dar, lógicamente, que llueva más en la zona de Azul y el arroyo Santa Catalina y cerca del Videla, y no tanto en Chillar, como se dio, que llovió en Chillar y llovió menos en Azul. Entonces, bueno, si llueve en Chillar y llueve menos en Azul, tenemos protegida por la presa Lectidora. Si llueve en la otra zona, tendríamos protegida por la presa de Ruta 3. Sí.
Sí, bueno, lógicamente las obras, digamos, cuando nosotros ampliamos la capacidad del arroyo, mejoramos, pero hay zonas, que es la zona de acá del azul, que no se puede ampliar mucho más la capacidad, porque están ahí, la ciudad está al lado. Entonces, tenemos una capacidad limitada. Digamos, el tema es así. Nosotros también lo que tenemos que ir viendo es que históricamente siempre se estuvo trabajando en un concepto sanitarista del agua, es decir, el agua sacármela de encima. ¿Por qué? Porque originalmente la acumulación de agua traía problemas sanitarios porque generaba enfermedades y demás. Posteriormente se empezó a pensar en tratar de no impactar tanto con el agua, porque yo me yaco, canalizo el arroyo y lo tiro todo para aguas abajo, entonces voy impactando en las ciudades que están aguas abajo, o voy tirando cada vez más agua. Entonces lo que se está trabajando ahora es tratar de ver a las cuencas como un elemento sustentable, es decir, que se puedan mantener por sí mismas sin afectar con obras hacia las localidades de aguas abajo. Entonces, si yo hago una retención aguas arriba y genero una mayor infiltración y demás, puedo hacer un aprovechamiento de ese agua o empezar a trabajar de otra forma. Entonces, lo que estamos tratando de hacer hoy en día es tratar de ver ese tipo de herramientas para solucionar los problemas de inundación. Lógicamente que siempre algo del cauce hay que mejorarlo para mejorar cada vez más la solución. Lo que pasa que lo que hay que entender también es que cuando uno vive al lado de un arroyo, digamos, el riesgo cero es costo infinito. Entonces, no podemos tener riesgo cero si vivimos al lado de un arroyo, porque, y menos si vivimos en el valle de inundación de ese arroyo. Entonces, lo que tenemos que tratar de hacer es ver cómo vivimos con esa situación, ¿sí? Porque no podemos tener riesgo cero, es imposible tener riesgo cero. Y bueno, por eso, digamos, el tema es, hay que ver normalmente cómo se dan esas precipitaciones y demás, ¿sí? Nosotros, 200, por ejemplo, son dos. Bueno, digamos, tendría que estar registrado, porque está todo registrado. Nosotros podríamos ver a ver qué pasó, corremos el modelo y lo vemos, pero bueno. La pregunta es, ¿cómo es la relación que tienen ustedes con hidráulica? Somos hidráulica de la provincia. No, nosotros somos, la dirección de hidráulica pertenece al Ministerio de Infraestructura, que es lo que era el viejo Ministerio de Obras Públicas. Y depende de la Subsecretaría de Obras Públicas. La dirección de hidráulica depende de la Subsecretaría de Obras Públicas, que está en el Ministerio de Infraestructura, que era el Ministerio de Obras Públicas de la provincia. Nosotros somos una dirección dentro de ese ministerio. Estamos trabajando en una ley provincial de canales clandestinos para tener la suficiente autoridad y poder de policía para poder sancionar a los infractores de distintas maneras, no solamente con el ingreso a la propiedad. Estamos trabajando, digamos, en el proyecto ejecutivo de la ley. Bueno, yo oficialmente les puedo decir que estamos trabajando en un proyecto de ley para combatir los canales clandestinos, no solamente en Azul, sino en toda la provincia, con elementos suficientemente fuertes como desde embargos desde ARBA a las cuentas corrientes de los infractores, a decomiso de mercadería o no darles la posibilidad de transporte de sus mercaderías. El nivel de exigencia va a ser muy alto. El tema también de los canales clandestinos, digamos, es un poco lo que estábamos tratando de aportar al tema de que todas sean obras sustentables, ¿verdad? O sea, la idea es que todos tenemos que entender que vivimos en una comunidad y que tenemos que hacer obras que sean sustentables. Entonces, lo que estamos también haciendo porque uno puede tener un canal que no necesariamente es clandestino, puede hacer un proyecto, puede aprobar ese canal y ejecutar ese canal. Pero bueno, lo que estamos tratando de rever ahora es normas para ese tipo de canales, ¿sí? De tal forma que vayan al tema de que sean más sustentables, como decía hoy anteriormente. Es decir, si uno quiere drenar un bajo, ¿sí? Bárbaro, si yo lo voy a drenar a lo largo del año, está bien. Ahora, ese bajo, cuando llueve el agua, se tiene que inundar.
porque siempre fue un bajo, no le puedo tirar toda el agua al arroyo en 5 minutos. Entonces lo que yo tengo que hacer es generar mi canal, porque yo no quiero que tenga el agua ahí durante todo el año, porque lo quiero aprovechar de otra forma y demás, bárbaro. Pero cuando llueve lo retengo y después lo dejo salir después. En esas condiciones se podrían aprobar los canales. Si no, no se van a poder aprobar más canales comunes, como hacíamos hasta ahora, en todos los lugares, porque pasa esto. Yo corto una loma y todo el agua que quedaba retenida de ese lado, rápidamente la tiro a un arroyo. Y si todos hacen lo mismo, ese arroyo desborda, y ¿quién es el que se termina perjudicado? El que está aguas abajo. Entonces, la sustentabilidad de la cuenca en su conjunto hace que esa persona puede hacer esa obra, pero tiene que tener una obra de retención individual. Y entonces, estamos tratando de ver cómo podemos hacer para que esa obra de retención individual tenga un funcionamiento adecuado y sea controlable, porque tampoco le podemos pedir a la provincia que vaya por toda la provincia controlando a ver si todas las obras están funcionando bien. Entonces, en esa ingeniería de determinar cómo son las obras y cómo son automáticamente, que funcionen automáticamente para no tener que tener un control manual y demás, estamos trabajando para tratar de evitar este tipo de obras que son los canales clandestinos, que en algunos casos generan muchísimos problemas y en otros no tanto, pero la idea es que no generen problemas y tratar de que las cuencas sean sustentables de por sí. Bueno, les agradecemos muchísimo. Perdón, sí. Hubiéramos tenido no una represa, hubiéramos tenido 10 represas. Pero tengo opiniones encontradas. Yo quisiera, usted me está manifestando que más o menos en diciembre se comenzaría la obra, aparentemente. Todavía no hay nada oficial con los propietarios de las tierras, no se llegó a ningún tipo de resolución, ni se concretó nada. Estas preguntas se tendrían que haber hecho mucha gente, muchos concejales, porque estamos a 3 días de las elecciones, y se tendrían que haber sacado todas las dudas para ver hasta qué punto se van a concretar, qué fecha con precisión se va a realizar. Es decir, yo todos los meses mando a la Intendencia una carta diciendo que no se viera las inundaciones. Esta carta la mando hace 12 años, después de 30 años que nunca tuvimos respuesta. Yo le puedo comentar, se lo digo, que yo a partir de diciembre, el señor Bertelli, casi seguro va a ser concejal, va a estar presente acá dentro de este recinto, va a recibir una carta mía para que no se vieran las inundaciones. Y yo le invito a usted, señor Eduardo Mauricio, a que nos convoque fin de diciembre o enero, le doy un plazo de 30 días más, que no nos convoque en el Consejo, sino que nos convoque en la zona de Isidora, mostrándonos cómo están trabajando las obras, las máquinas, haciendo lo que tanto añoran los vecinos, que en este momento no somos los que están presentes acá, sino nos están televisando públicamente. Si usted está comprometiendo públicamente de que la obra se va a realizar, ya le doy un plus, que no sea en diciembre, que sea en enero, 30 días. También el ministro del Día dijo que empezábamos en febrero de este año y en 2 años teníamos las obras. Ya prácticamente estamos transcurriendo 1 año de lo que comunicó el señor Díaz. Entonces, mi intención es, primero, que no me manden, yo no tengo ningún canal clandestino como para que me intimen o nada por el estilo, sino trato de ser la palabra de mucha gente que ha sufrido, y lo invito, señor Bertelli, que concurra a varios hogares, así como usted dijo, de que hay que mostrar los efectos de la inundación, que me invite al señor a ir a varios hogares para ver en qué situación están las casas
y se interioricen de cómo está, así como usted comentó, que así se manejan las cosas. El ministro Arlía había manifestado que faltaba gestión. Lo felicito, si se hace la obra como en enero, febrero, yo públicamente lo felicito por la gestión que ha realizado. De lo contrario, será una de las tantas ofertas que no hicieron, o mentiras, o suspicacia, y que, como dijo usted, hay picardía para verse hacer gestiones. Espero que su picardía sea positiva, en el sentido de que sepan de que hay muchos vecinos que sufrieron, que la padecen, que se enfermaron, y que hoy estaba lloviendo, y hoy me comentaban, por favor Luis, no dejes de ir, y yo le puedo garantizar, señor Mauricio, que yo soy uno de los que tanto criticaron por la calle Pellegrini, que a mí, lamentablemente, afortunadamente, me hace mella, pero no soy uno de los más afectados por las inundaciones. Yo tengo que pensar en la gente de Villa Suiza, de Urote, de Alto Balneario, de San Martín. Hay mucha gente que hoy no tiene la palabra, o no se atreven, o no sé, o las comisiones vecinales tendrían que estar acá y preguntar y defender por sus barrios. Yo hay barrios que no los fui a visitar nunca, capaz. Yo no fui a visitar, pero yo vi cosas que se me van a borrar de la retina. El sufrimiento de la gente, usted no se imagina. Y usted creo que concurrió cuando estuvimos inundados el año pasado y habrá visto a la gente. No sé si recorrió la zona, pero después que bajaron las aguas fue muy triste ver a esa gente. Y el señor Bertelis es de mucho corazón, supuestamente, por eso está haciendo esta gestión, sabe lo que es el sufrimiento, sabe lo que es la gente de bajos recursos y de muchos recursos también. Pero hay gente que se recupera, pero hay gente que no se pudo recuperar nunca más. Entonces, para finalizar, yo lo comprometo públicamente para que usted en diciembre o en enero nos encontremos en la zona de Isidora con todas las máquinas y ahí ver cómo se está ejecutando. Si no es en enero, que por favor comunique y que va a ser en febrero. Ya están los fondos fiduciarios, la bicameral, está todo dado para que se haga. No hay motivo. Señor, tenga en cuenta que el señor Bertelli tiene 2 años por delante para ser concejal. Posiblemente, como él dice, supuestamente se va a postular para ser candidato. ¿Qué mejor a 2 años realizar el Isidora y va a tener un elemento valedero por catapultarse como intendente de Azul? Yo le pido un favor. Primero lo felicito como ciudadano por su preocupación. Agradezco la parte que nos toca como provincia de Buenos Aires, pero quisiera que esta charla no salga del ambiente técnico que le hemos traído. Si no, vamos a generar un debate político y considero que no es el ámbito para tenerlo. Tiene mucha razón en las cosas que ha dicho, pero yo como hombre de la ingeniería y de la obra pública de toda mi vida, le puedo garantizar que el 2 más 2 a veces no es 4. Por eso no podemos dar fechas de inicio ciertas, decirle el 25 de diciembre, el día de Navidad comenzamos. ¿Por qué? Hay temas técnicos con Fiscalía de Estado, con las expropiaciones, con los vecinos. La obra está financieramente en condiciones de comenzar, las empresas ya están listas, están terminando y ajustando datos técnicos y la obra se comienza. Lo que no le voy a decir el día, porque dependemos también de factores externos, de variables exógenas que no manejamos en forma directa, porque la ingeniería sí es exacta, pero en el momento de comenzar una gestión dependemos de varias variables. Señor Mauricio, le habla un hombre que dijo públicamente que votó a la lista completa, desde el intendente actual hasta la presidenta. Lo dije públicamente, y una de las causas fundamentales era para que hagan la obra. Supuestamente estaba ilusionado que se haga la obra de la Isidora, y no para la zona de Pellegrini, ni de Balnear, ni del Club de Remo, como mucha gente dice. Son 30 años, entonces no podemos dilatarlo más. Le doy plazo, estuvieron un año, el señor Arlía dijo en febrero, va a pasar un año. Perdón, el licenciado se hubiera hecho 3 días antes de elecciones. El licenciado Arlía no pueden ofrecer. No hagamos la típica. Permítame aclarar alguna. Yo entiendo su malestar y entiendo su preocupación. El licenciado Arlía obviamente dio la orden de visitar rápidamente la obra. Lo que teníamos que era terminar los modelos matemáticos que ellos estaban corriendo a los efectos de estar seguros que técnicamente no iba a dar ningún error, porque lo peor que podría pasar es gastar semejante suma de dinero y cometer errores técnicos en el diseño. Estamos hablando de muchos años de recurrencia, una obra que dura
no sé cuál es la vida útil, pero no menos de 200 años una vida útil de esto. Por lo tanto, no podemos equivocarnos. Primer paso. Segundo paso, había que asegurar los fondos. Eso fue una negociación con los señores legisladores de la provincia de Buenos Aires, con la bicameral que administra, controla y supervisa la utilización de los fondos del PROFIDE, del Fondo Fiduciario. Todo eso nos ha llevado el tiempo a que digamos que en vez de empezar en febrero la obra va a empezar en diciembre. Por eso, no es una excusa, pero son tiempos reales cuando le digo a la ingeniería, a veces no es 2 más 2 igual a 4, porque intervienen las partes administrativas, técnico-jurídicas y todo lo concerniente a la ejecución de una obra pública. Yo voy a llevar a otro terreno. Estamos 3 días en elecciones. ¿Por qué no nos convocaron directamente cuando ya directamente se empieza la obra en ejecución y dice, señores, acá está en ejecución y no con un proyecto a futuro? Bueno, porque esto es un informes. Esto es un proyecto a futuro. Yo de entrada dije, estamos en veda institucional. No quería que esto se tome como una publicidad oficial de una obra. El año la semana pasada estuvieron denunciando obras. Sí, pero está hablando un hombre que le votó la obra completa. Yo lo voté a usted, Pero está bien. Yo no soy candidato ni lo fui. Bueno, voté al grupo de usted. Voté al ingeniero Aldea. No, está bien. Yo le pido un favor. Reitero lo que le sugerí. Es una reunión netamente técnica e informativa. Entiendo la problemática. Las obras las hemos tomado en serio, la obra se va a ejecutar y es un problema ya de nada, prácticamente. Si usted me dice 30 años, tenga paciencia, no nos queda nada. Muchas reuniones de esta tuve. Yo estoy perdiendo tiempo acá, señor. Ustedes cobran por venir acá. Yo particularmente, pero a mí no me importa, porque atrás mío hay la voz de mucha gente. Por supuesto. Hay que respetar, y esa voz la respetamos. Yo tengo que defender a esa gente, y no es porque eso no hay nada, no soy candidato a nada, ni nada por el estilo, sino es un desafío como lo tomo como la vida privada mía, no tomo a nivel municipal ni nada por el estilo. Mire, ese mire, por lo menos comprométase. La mayor parte de los equipos que conforman el Ministerio de Infraestructura venimos muchísimos de la actividad privada, es decir, no somos funcionarios que vivimos de la actividad pública toda la vida. A mí me invitaron a participar en un proyecto del cual yo creía y aquí estoy. Yo me garantizo de las obras, voy a insistir, si gusta le damos nuevamente la palabra al ingeniero para que explique lo que yo le estoy diciendo con palabras más caseras de los tiempos de inicio. Pero créame que se está haciendo un esfuerzo muy grande para solucionar el problema de 30 años. Si hablamos de un mes más, un mes menos, creo que en una media de 30 años no es una locura. Es justamente lo que le dije, señor. De 30 años no habría problema, pero próximamente yo le propondría que la próxima reunión la tengamos en la zona con las obras en ejecución. Bueno, si me permiten. En primer lugar, el Consejo gestionó el pedido de informes y en virtud del pedido de informes el ministro resolvió que el equipo técnico y su jefe de gabinete se hicieran hoy presentes y fue a instancias de la preocupación de los vecinos. Así que yo creo que han expuesto profusa y convenientemente los temas técnicos, han dado las pautas de gestión administrativa y sin ánimo de clausurar cualquier tipo de discusión, me parece que está satisfecho y cumplido con el objetivo de la visita de los miembros del Ministerio de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires. Cualquier otra connotación va a tener una derivación que no corresponde a este ámbito, que es institucional. Nos acompañan representantes de todos los bloques políticos que componen el cuerpo y creo que hemos cumplido con la misión que nos corresponde, que fue transmitir su inquietud verdadera, fundada en sus antecedentes históricos y de haber sufrido en reiteradas oportunidades desde el año 80 hasta nuestros días las inundaciones. Obviamente que yo ya no te lo puedo prometer porque soy presidente del Consejo hasta el 10 de diciembre, pero no dudo que el Consejo venidero va a gestionar, si hace falta, que las autoridades vuelvan otra vez en el mes de enero o en el mes de febrero o cuando estimen conveniente. Pero me parece que por hoy, Luis, está agotado el tema
de la Está charla. agotado, perdóname, está agotado como todo momento. Va a estar agotado cuando empecemos a hacer la ejecución de la obra. Mientras tanto seguimos... Pero hoy no venían a inaugurar la obra, Luis. Pero por lo menos... Hoy, no venían. Hoy venían a dar las explicaciones. Pero de esto tengo 30 años de estas explicaciones. Bueno. Tengo 30 años. No. Nunca tuvo la obra licitada y a punto de comenzar. Discúlpeme. Bueno, cuando yo lo voy a felicitar, y le digo más, le hago la campaña a Bertelli. No, pero no Sí, hagamos de ningún tipo de derivación política, Luis. Pero si algún problema tiene, yo tengo problemas. No mezclemos las cosas. No mezclemos las cosas. Ya sé, pero yo no tengo problemas, pero yo quiero la obra, no quiero... No estamos con... Pero vos sabías perfectamente que no venían a hacer la obra hoy. Venían a hacer los anuncios técnicos y a evacuar las preguntas de índole administrativa que correspondieran. Pero esto tengo 30 años. ¿Cuántas veces fueron a la provincia de Buenos Aires delegaciones? Luis, yo entiendo tu angustia personal, pero no es el ámbito. No es personal, es de la gente. No es el ámbito, Luis. No es la gente, es el ámbito porque está mirando la gente que está preocupada y te llama y llueven 50 milímetros y están desesperados que se desborde el arroyo. Bueno, listo. Con todo respeto hacia ustedes, la incredulidad que tiene la gente sobre los políticos, porque estamos tan cansados de tantas mentiras que hasta esto, que puede ser cierto, estamos dudando. No, pero no lo podemos revertir, el tema de la incredulidad en una charla no lo podemos revertir. No, de acuerdo, pero sino con una serie de actitudes, y en ese sentido el Consejo Deliberante ha dado el primer paso, y yo le pido por favor que no arruinen lo que ha sido una buena jornada de conocimiento para el conjunto de la... No se arruinar nada, simplemente de que ustedes sepan de cómo está la gente, con una cierta incredulidad, porque por tantas mentiras. Hoy tenemos que dar las gracias. Usted tampoco se atribuye el conocimiento del pensamiento de la totalidad de la ciudadanía. No, pero yo ando por la calle. Todos nosotros. Perdón. Yo me recorro mucho la calle. Todos nosotros somos vecinos de Azul, vivimos en Azul, transitamos por Azul y ponemos la cara en Azul. Sí, de acuerdo. Yo ando los 365 días por la calle, no un día. Los 365 días por la calle, y sé los comentarios de toda la gente que hay en Azul con respecto a las obras, no solamente de la inundación. Le puedo mencionar... Convocamos por el tema de la Isidora. Gracias. Perdón, en ningún momento piense que esto es un acto político mío ni nada por el estilo, pues yo no. Bueno. Yo hablo como vecino sufriente de 30 años y tienen que entender los funcionarios. Entonces, les pido por favor, si no es en diciembre, nosotros tenemos que volver a encontrarnos y decir, señora, no se hizo, y fue otro engaño de los tantos que nos hicieron. Lamentablemente son 30 años, Mauricio.